Bueno, vamos a comenzar la clase sobre ciudades de comercio y ciudades fábrica. Eh, Vamos a ver dos modelos que explican procesos históricos como fue el surgimiento de las ciudades. Antes de ir directamente a las de comercio, quiero hacer una breve mención a lo que yo entiendo, considero son las ciudades defensivas. Antes de ir a las economías de aglomeración que uno puede encontrar para explicar las ciudades de comercio y las ciudades de fábricas, quiero ir a una mucho más básica, que son las economías de aglomeración en torno a las necesidades de defensa. Entonces, piensen ustedes en cómo para prevenirse o para tener mayor refugio ante la posibilidad de un ataque, las poblaciones trataban de aglomerarse lo más posible o dentro de las murallas de los castillos y ciudades amuralladas o lo más pegado a estas ciudades para poder tener proximidad y refugiarse. Y aprovechar las economías de escala que naturalmente hay en la defensa, porque, bueno, obviamente en estas circunstancias el número importa, de manera que la cooperación entre las personas para defenderse de un ataque era claramente un motivo para aglomerarse. Y bueno, y ya hecha esta mención, ahora sí pasamos al... Bueno, perdón, para este caso de las ciudades defensivas, piensen cualquier ciudad o cualquier ciudad de Europa, por ejemplo, que en donde ustedes ven que hay castillos y murallas, son un buen ejemplo de esto. Eh, Ahora pasamos a las ciudades de comercio, que estas ya son un poco más interesantes porque ahí ya encontramos economías de escala en actividades específicas, que como fuerza motora detrás de la aglomeración en torno a estas ciudades. Piensen en, por ejemplo, Venecia. Cualquier puerto de relevancia que ustedes puedan pensar, la misma Buenos Aires, cualquier puerto de relevancia que sirvió como hub para exportaciones y también importaciones, como hub de intercambio comercial, generalmente por tener alguna ubicación preferente para la navegación. También podría pensar uno el caso aplicado al transporte por ferrocarril. Eh, bueno, estas localidades surgieron como consecuencia de la existencia de economías de escala en la actividad comercial y en el transporte. Eh, y bueno, piensen también en las actividades que surgieron en torno a la actividad comercial, portuaria y de transporte, como ser los bancos, los seguros. Vamos a ver que está todo relacionado a estas economías de escala. Em, Pensemos entonces para modelar estos casos, empecemos, empecemos viendo cómo se vería primero un territorio eh, en el cual no hay lugar para que exista el comercio. Pensemos, primero un territorio en el cual la productividad es homogénea en todo el territorio, todos los trabajadores tienen la misma productividad, hay rendimientos a escala constantes en la producción, es decir, no tenemos ningún tipo de economía de escala. Y a su vez también tenemos rendimientos a escala constantes en el comercio. Es decir, transportar un kilo de una mercadería de un lugar a otro tiene el mismo costo unitario que transportar 10.000 toneladas. Entonces acá no hay economía de escala en el sistema ferroviario o en el tamaño de los barcos que valga. Cada kilo que se transporta cuesta lo mismo. Y por último, también tenemos competencia por el uso del suelo, con lo cual eh, la gente trata de estar lo más lejos posible de los demás. Entonces, bajo estos supuestos, eh, no tenemos incentivo a transaccionar, porque al no haber ningún tipo de economía de escala,
no hay incentivos a especializarse, cada uno produce lo que consume, entonces tampoco hay necesidad ni conveniencia de transaccionar, y por lo consiguiente tampoco hay aglomeración, porque no hay ningún tipo de ventaja en estar cerca de los demás agentes económicos. Y además, bueno, la competencia por el uso del suelo nos incentiva a estar lo más lejos posible, de manera que tenemos una dispersión uniforme de los agentes económicos. Ahora bien, ¿cómo es que surge el comercio? ¿Cómo es que surge el comercio en ausencia de economías de escala en la producción? Surge a partir de las ventajas comparativas. Ahora complejicemos un poco el modelo, salgamos de este escenario de productividades homogéneas y pensemos en dos regiones, el norte y el sur, y en dos bienes, pan y camisas. Aquí, perdón, voy a quitar esto porque no se termina de ver completamente la parte de abajo del recuadro. Ahí está. Bien, entonces, el norte tiene ventaja absoluta por sobre el sur en la productividad, en la productividad o en la eficiencia del trabajo para producir tanto los panes como las camisas. Entonces el norte es más productivo en ambos sectores, tiene mayor productividad del trabajo. El norte en una hora de trabajo puede producir 2 panes o 6 camisas. Digamos, la productividad la medimos así. Una hora de trabajo salen 2 panes o 6 camisas. El sur, mientras tanto, en una hora de trabajo puede producir o un pan o una camisa. Y aquí lo que vamos a ver en este modelo es que cada región se especializa en aquello en lo que tiene mayor ventaja comparativa. Ventaja comparativa es distinta de ventaja absoluta. Ventaja absoluta es comparar directamente contra otra región quién es más eficiente produciendo algo. Entonces, si nosotros queremos comparar el norte y el sur, vamos a decir que el norte tiene ventaja absoluta sobre el sur en ambos bienes. ¿Por qué? Porque en una hora hace 2 panes, mientras que el sur hace solo uno, o en una hora también te puede hacer 6 camisas y el sur solamente una. Ahora, el comercio no lo determina la ventaja absoluta, sino la ventaja comparativa. Y la ventaja comparativa es aquel sector en el cual la región o el país tiene mayor ventaja en relación a los demás. Y esa ventaja se mide en términos de menor costo de oportunidad. Dicho de otra manera, un país o región tiene ventaja comparativa en un determinado sector cuando su costo de oportunidad de producir en ese sector es menor que para el otro país. Y ese costo de oportunidad lo mido en términos de lo que dejo de producir por producir en ese sector. Vamos a un ejemplo concreto. ¿Cuál es el costo de oportunidad del norte de producir un pan? Bueno, el costo de oportunidad, a ver, para producir un pan en el norte tenés que trabajar media hora. Si en una hora haces 6 camisas, entonces en media hora vas a hacer 3. Con lo cual, producir un pan en el norte tiene un costo de oportunidad de 3 camisas. En cambio, en el sur, producir un pan tiene un costo de oportunidad de una camisa, porque en una hora que vos en el sur producías un pan, podrías haber hecho solamente una camisa. Entonces, el norte tiene un costo de oportunidad de 3 camisas para producir un pan. ¿Cuál es su costo de oportunidad de producir una camisa? Bueno, una camisa, a ver, si en una hora haces 6 camisas, hacer una camisa te toma un sexto de hora, es decir, 10 minutos. En un sexto de hora, ¿cuántos panes llegás a producir? Y un tercio, porque si en media hora haces un pan, en 10 minutos llegas a hacer apenas un tercio. Entonces,
en el tiempo en el cual un obrero del norte hace una camisa, en ese mismo tiempo podría haber hecho un tercio de pan, con lo cual su costo de oportunidad de una camisa es de un tercio de pan. Mientras que en el sur, el costo de oportunidad de hacer una camisa, como hacer una camisa te toma 1 hora, en 1 hora, ¿cuántos panes haces? 1. Entonces, retomemos y terminemos de analizar este recuadro de aquí abajo. Vemos que claramente el norte tiene ventaja comparativa en la producción de camisas, porque producir una camisa le cuesta un tercio de pan, menor que el pan entero que le cuesta al sur, mientras que el sur tiene ventaja comparativa en la producción de pan, porque producir un pan le cuesta una camisa, mientras que a un obrero del norte le cuesta 3. ¿Ok? Entonces, es así como definimos la ventaja comparativa. De nuevo, un país o región tiene ventaja comparativa en un sector cuando su costo de oportunidad de producir en ese sector es menor que en el de otro país, en el del otro país. Entonces, ¿cómo sigue esta historia? Vamos a volver a proyectar. Si cada país tiene ventaja comparativa en un sector distinto, entonces, para abastecerse, como necesitan consumir ambos bienes y cada uno se va a especializar en uno, van a tener que comerciar. Y acá vamos a entender cuáles son las ganancias del comercio. Primero, es necesario establecer una relación de intercambio, es decir, cuántas camisas por cuántos panes. A ver, acá siendo que el costo de oportunidad de un país del norte es de un tercio de pan por camisa y el del sur es em, es de una camisa por pan, entonces la relación de intercambio va a tener que estar en algún lugar ahí en el medio. Va a tener que estar en algún punto intermedio entre un tercio de pan y un pan, o una camisa o 3 camisas. Bueno, y el punto medio es 2. ¿A qué distancia está de los extremos el punto, la tasa de intercambio? Bueno, eso depende de la negociación. Pero acá tomamos el punto medio, que es 2 camisas por pan o medio pan por camisa. A ver, ¿por qué sí o sí la tasa de intercambio tiene que estar en ese rango? Porque piensen que si al norte le dicen te cambio 2 panes por más de 6 camisas, 2 panes por 7 camisas, en el norte van a decir, no gracias, no me conviene a mí mismo fabricarme el pan porque tengo menos costo de oportunidad. O de la misma forma, si al sur le dicen, te damos menos de 3 camisas por cada pan, entonces, perdón, si al sur le dicen, te damos menos de una camisa por cada pan, el sur va a decir, no gracias, no me interesa comerciar, para proveerme de camisas, yo soy más eficiente. Entonces, es por eso que la tasa de intercambio, que acá figura como 2 panes por 4 camisas, o sería un pan cada 2 camisas, una camisa cada medio pan, tiene que estar dentro de ese rango entre 1 y 3. Si no, no hay incentivos al intercambio. Entonces, acá analicemos el intercambio. El norte, dijimos, se especializa en camisas. Entonces, ¿eso cómo lo reflejamos en este diagrama de intercambio? Bueno, en una hora de producción que podría haber sido destinada a hacer pan, en lugar de eso el norte se especializa en hacer camisas. Entonces el norte resigna 2 panes y produce 6 camisas adicionales. Entonces por eso vemos el -2 y el +6. En esa misma hora de trabajo, el sur, en la hora que antes dedicaba a hacer camisas, ahora se especializa en panes. Entonces agrega 2 panes y resigna 2 camisas, que son el +2 y el -2. Van al intercambio. Entonces, el norte entrega 6 camisas, perdón, el norte entrega 4 camisas y recibe 2 panes. Acá tiene el +2 y el -4. Mientras que el sur entrega los 2 panes que le compró el norte y recibe las 4 camisas que le vendió el norte. Entonces,
¿Cuál es el resultado neto del intercambio? Producto de que cada uno fue a producir aquello en lo que más ventaja relativa tenía, el norte obtuvo como resultado 2 camisas adicionales y sigue consumiendo la misma cantidad de pan, y el sur sigue consumiendo la misma cantidad de pan y a su vez recibió 2 camisas adicionales. Es decir, con esta relación de intercambio lo que hicieron fue repartirse la eficiencia extra que tenía el norte para producir camisas. Las 4 camisas adicionales que producía el norte de una hora respecto al sur, esas este, se terminaron repartiendo entre entre ambas regiones. Ahora bien, esto de por sí no garantiza la aglomeración. Lo único que nos dice es que hay incentivo para comerciar. Entonces, si nosotros mantenemos el supuesto de que no hay economías de escala en el transporte, entonces, o sea, piensen que eso significaría no hay grandes buques, y si no tenés grandes buques, no tenés los puertos y la aglomeración alrededor de los puertos. Cada uno vende en su pequeña canoa y cruza con su pequeña canoa. Para tener aglomeración, lo que necesitamos es que haya rendimientos crecientes a escala en el transporte. Y esto típicamente lo vemos en la existencia de una única instalación portuaria, lo vemos en este, en el gran calado y capacidad de los barcos. Es más barato por unidad transportar en un gran barco Panamax que transportar en barcos pequeños. Hay toda una gran serie de costos fijos alrededor del transporte que hacen que existan economías de escala en el transporte. Por otro lado, asimismo, tengamos en cuenta que este tipo de actividades también van generando una demanda adicional, como por ejemplo industria de los seguros, los bancos, para facilitar las operaciones. Los seguros son muy importantes. Pensemos que en el pasado un transportista muchas veces no se le pagaba por el transportista directamente compraba la carga y después la revendía. Era un transportista comerciante. No era como hoy por una cuestión de trazabilidad de la información. Bueno, le podías mandar un mail a alguien del otro lado del continente, porque tampoco sabías quién era, eh, con un remito con la mercadería que había ahí dentro. Entonces, el, el comercio y el transporte requería una dosis de financiamiento, porque tenías que comprar la mercadería que después ibas a revender. Entonces, bueno, eso dio surgimiento a los bancos, después probablemente también quisieras asegurar tu carga, también surgió la industria de los seguros. Y bueno, todo eso requería, eh, requería una infraestructura alrededor de los puertos. También, obviamente, lo que era la seguridad y la integridad física de las cargas, la defensa. Bueno, todas actividades con economías de escala y que requerían ubicación pegado al puerto en donde se ejercía la actividad. Y bueno, en este caso, la Trading City o ciudad de comercio es como una especie de entidad que intermedia en la relación comercial, pero es una intermediación que lo que hace es agregar eficiencia. Digo, la Trading City te pone a disposición costo de transporte unitario muy bajo a través de la explotación de economías de escala. Y a su vez, para explotar estas economías de escala se requiere proximidad, porque imagínense ustedes qué ventaja me puede dar la existencia de un enorme puerto para barcos Panamax, si yo vivo a 1000 kilómetros del puerto y cada vez que quiero vender algo me sale más caro el viaje por tierra que los 10.000 kilómetros hasta China en barco. Entonces, naturalmente, cuando uno tiene una actividad eh, exportadora, le conviene estar ubicado lo más cerca posible del puerto. ¿eh?
Entonces, bueno, naturalmente la aglomeración se da porque, bueno, si existen rendimientos crecientes a escala en el transporte, hay ventajas de ubicarse cerca del puerto para minimizar el costo de traslado al, al puerto y a su vez, mientras más es la gente que usa el puerto, menor es el costo medio del servicio de transporte. Bueno, después también recordemos también actividades como el almacenaje, por ejemplo, un montón de la reparación de los buques, una gran cantidad de actividades se aglomeraban alrededor del puerto. Y bueno, que también generaban empleo directo y también empleo indirecto porque toda esa gente que trabajaba en esas actividades tenía que comer y vestirse y tenían los propios gastos de, de vivir en la ciudad. Eh, y bueno, a su vez pasó que la mayor demanda de vivienda urbana en esas ciudades, obviamente, lo que hizo fue que se fueran reduciendo este, las superficies de las viviendas, porque al haber mayor demanda sobre el terreno, suben las rentas, se disminuye el consumo de metros cuadrados por una cuestión presupuestaria, y bueno, eso finalmente también lo que favorecía una mayor densidad poblacional, por definición. Entonces, bueno, este fue un poco el proceso de surgimiento de las ciudades de comercio. De nuevo, piensen en los ejemplos de Venecia, no sé, todas las ciudades que están en la costa del Adriático, Dubrovnik, piensen en este, la misma Buenos Aires. Chicos, Buenos Aires es por definición una ciudad de comercio, una trading city, porque recuerden que surge todo alrededor de un puerto que está ubicado en un lugar justo para evacuar toda la gran producción de la pampa húmeda. Eh, y bueno, y después, a ver, ¿por qué enseñamos primero la Trading City? Porque si la queremos ubicar en la cronología, ya estamos hablando de Edad Media, fin de la Edad Media, que florecen estas ciudades del Mediterráneo. Adelante, después, avanzando en el tiempo, llegamos a la revolución industrial y acá, cuando aparecen las economías de escala en la producción fabril, podemos empezar a hablar de las ciudades fábricas. Volvamos otra vez a nuestro esquema de producción de panes y camisas. Consideremos un mundo en el cual hay retornos crecientes a escala en la producción de camisas y estos retornos crecientes a escala se materializan, por un lado, en la existencia de un costo fijo de mantenimiento, mantenimiento de las máquinas, que asumimos equivale a medio pan por cada hora de funcionamiento de la máquina. Y bueno, esta máquina que está en la fábrica permite producir 6 camisas por hora. La alternativa, en vez de producir las camisas en la fábrica, la alternativa es no incurrir en ese costo de mantenimiento de medio pan por hora, pero producirla en tu casa rural, al ritmo de una camisa por hora. Después acá tenemos trabajadores perfectamente móviles que tienen que decidir a qué distancia de la fábrica van a vivir. Aquellos que trabajen en la fábrica recibirán un salario que los haga indiferentes entre vivir en esa ciudad fábrica o en un entorno rural, básicamente porque se asume que el costo de vida urbano es mayor al rural, lo cual para que el trabajador esté ahí y trabaje en la fábrica se lo debe compensar. Después, bueno, acá en la tabla vemos primero costo laboral por hora. A ver, normalmente
hubiera sido un pan, porque recuerden que el trabajador, si se queda en su casa y trabaja una hora, obtiene un pan. Sin embargo, acá, como hay que compensarlo por el mayor costo de vida urbano, al trabajador hay que pagarle medio pan más, entonces 3 medios de pan. Después decíamos que hay un costo de mantenimiento, que acá figura como costo indivisible de insumos por hora, que bueno, acá hayamos fijado como equivalente a medio pan por hora. Entonces, el costo total por hora de funcionamiento de la fábrica es el trabajo más el mantenimiento, un pan y medio más medio pan, igual a 2 panes. Entonces, si en una hora gastamos el equivalente a 2 panes y producimos 6 camisas, el costo de cada camisa es de 1/3 de pan. Ahora bien, asumamos que no hay margen de ganancia en la meta, que se vende al costo medio, y lo que garantiza que se venda al costo medio es lo que se llama el Zero Profit Equilibrium, o dicho de otra manera, que acudan tantas empresas a producir camisas hasta que el aumento de la competencia baje el precio y lo iguale al costo medio. Por debajo del costo medio nadie más va a venir a producir, porque no genera ningún tipo de ganancia. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuánto le cuesta realmente al consumidor hacerse de la camisa que fue producida en la fábrica? Bueno, para eso tenemos que sumar dos cosas. Por un lado, el precio que paga por la camisa en la puerta de la fábrica, y por otro lado, el costo de oportunidad de viajar desde su lugar de residencia hasta la puerta de la fábrica para comprar la camisa. Pensemos quién vive. A ver, vamos a verlo en lo que se llama el diagrama de copa de Martini. En la distancia 0 tenemos el tallo de la copa de Martini. Y acá, bueno, perdón, primero en el eje horizontal vemos la distancia a la fábrica y en el eje vertical vemos el precio barra costo de adquisición de la camisa medido en panes. Entonces, en el kilómetro 0, el costo total de adquisición del pan va a ser igual al costo medio de producirlo, va a ser 1/3. ¿Por qué? Porque a ese precio te lo venden en la puerta de la fábrica, que es el costo y no hay ganancia, pero el costo medio, y si alguien reside ahí en la puerta de la fábrica, lo compra y no le tiene que agregar ningún costo más. Termina pagando exactamente 1/3 de pan. Ahora bien, a medida que nos alejamos de ese punto, vamos para el derecho, para la izquierda, y vamos también ascendiendo en esta diagonal de acá, el costo de adquirir las camisas producidas en la fábrica, el costo total para el consumidor, y va a ser cada vez mayor. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos que agregarle más tiempo de viaje, y el tiempo de viaje es un costo de oportunidad, porque son panes que dejamos de producir. Yo puedo estar una hora produciendo pan o una hora viajando, yendo y viniendo hasta la fábrica. Y esa hora que estuve yendo y viniendo es una hora en la cual no estoy produciendo pan, por lo cual tiene un costo de oportunidad. Fíjense que esa recta se cruza con, perdón, esas dos rectas, esas dos diagonales se cruzan con una recta paralela a el eje horizontal, una recta horizontal que acá está como cost of homemade shirt, que es el costo de fabricarte la camisa vos mismo en tu casa. En el cruce de esa recta horizontal con las dos diagonales que te dan el precio neto para el consumidor, en esos cruces están el área de mercado de la fábrica. ¿Por qué? Porque si alguien vive más lejos de la fábrica que la distancia esa donde ocurre el cruce, a esa persona le va a convenir hacerse él mismo la camisa. ¿Por qué? Porque va a tener un menor costo que si paga el precio de la fábrica y además se desplaza hasta allá.
Entonces, bueno, de esta forma también se define el área de mercado como aquella distancia total en la cual a los consumidores les es conveniente adquirir en la fábrica y no ir a comprar al otro lado. De nuevo, entonces, esas dos diagonales lo que nos indican es el costo total del consumidor de hacerse de la camisa de la fábrica a medida que se aleja de la fábrica. Y bueno, también muy importante recordar que más allá de la intersección, esas rectas diagonales no siguen porque más allá de la intersección la gente lo que decide es fabricar la camisa en su casa. Entonces, la Factory City, la ciudad fábrica, se desarrolla alrededor de la fábrica. Los trabajadores van a economizar costos de transporte mudándose a las cercanías. La mayor demanda de terreno eleva el precio, reduce el tamaño de las parcelas, aumenta la densidad alrededor de la fábrica y así terminamos obteniendo nuestra ciudad fábrica. Gran ejemplo, la Inglaterra de la Revolución Industrial del siglo XX, perdón, de inicio del siglo XX, de fines del XIX, o de todo el siglo XIX, por ejemplo, región del Lancashire, ciudades como Manchester. Esos son quizás ejemplos de las ciudades fábricas en las que se inspira este capítulo del libro de Sullivan. Eh, Ahora bien, las ciudades fábricas no se quedan ahí solas atendiendo su espacio de mercado. En donde termina el espacio de mercado de una ciudad fábrica, en donde se cruza con la recta del precio neto de la camisa, o de costo de la camisa, perdón, en donde esas curvas se cruzan con el costo de la camisa hecha en casa, ahí comienza el espacio para otra fábrica. Ahora, veamos una cosa. Si nosotros pasamos de la autoproducción de camisas a la producción eficiente en fábricas, eh, vamos a estar generando una renta. Digo, hay un aumento de productividad. ¿Y quién se apropia de ese aumento de productividad? ¿Y por qué planteamos esto? Pensemos lo siguiente. Trabajadores observan que mientras más cerca viven de la fábrica, más aumenta el costo total de adquisición de la camisa. Ahora bien, bajo ese concepto, todos los trabajadores van a querer vivir al lado de la fábrica de camisas porque así es como maximizan su bienestar, minimizan su gasto. Entonces, un efecto sobre la demanda de la tierra. Si todo el mundo quiere vivir en el mismo lugar pegado a la fábrica, ahí se va a elevar el precio de la tierra por mayor demanda. Y eso va a subir hasta el punto en el cual iguale a eh, el ahorro, todo el ahorro de costo de transporte que puede tener alguien que vive en el campo por mudarse a la ciudad. Entonces, en definitiva, para los consumidores hay un trade-off. Che, ¿me acerco a la fábrica y pago más renta o me alejo de la fábrica y pago menos renta? Eh, entonces, en este caso, los consumidores mantienen igual su bienestar. Digamos, su ingreso les va a permitir comprar la misma cantidad de panes y camisas que antes. ¿eh? Este, entonces, de nuevo, los consumidores enfrentan un trade-off o pagan menor costo total por la camisa o pagan menor alquiler, pero bueno, su bienestar se mantiene siempre igual independientemente de en qué lugar del mapa vivan. Si están más cerca de la ciudad, van a pagar más barata la camisa, pero van a pagar más caro el alquiler y viceversa. Y acá llegamos al mismo punto que yo mencionaba al principio. Entonces, los trabajadores
están igual que antes. Todo lo que ganaron por la eficiencia que les generó la fábrica, la perdieron vía rentas al acercarse a la fábrica. Ahora, uno se pregunta, entonces, ¿quién se apropió de esa ganancia de eficiencia que significó la tecnificación y la escalabilidad del proceso productivo? Bueno, hubo un precio clave que subió en todo este proceso y como yo recién les mencioné, corresponde a un factor de oferta fija, perfectamente inelástico, que es la tierra. Entonces, toda la ganancia de eficiencia que generó la fábrica quedó en manos de los terratenientes. Y esto, ¿por qué es? No es por ningún capricho, no es por ninguna cuestión ideológica, es pura y exclusivamente por los supuestos que hicimos respecto a la elasticidad de la demanda. Tanto el trabajo como el capital en este modelo tienen una demanda muy elástica, mientras que los inmuebles, perdón, oferta, hablamos de oferta, mientras que los inmuebles tienen una oferta perfectamente inelástica en este modelo. Es decir, no importa el precio al cual se transaccione, la cantidad siempre va a ser la misma. Y en este caso, si hay mucha demanda por vivir cerca de la ciudad fábrica, entonces esa demanda va a enfrentar una oferta fija y va a hacer subir los precios de los alquileres. En definitiva, la distribución del excedente económico que generó la tecnología fabril va a depender de cómo esté distribuida la propiedad de la tierra. Bueno, por último hay un caso que es un poco el inverso, el análogo, que es que tiene que ver con el abastecimiento de la fábrica. Acá, en vez de pensar en un costo de transporte que tiene el consumidor hasta la fábrica para consumir, pensemos en un costo de transporte que tiene un costo de transporte que tiene que afrontar el proveedor para que su producto termine llegando al almacén de su cliente. Digo, acá tenemos que dejar de pensar en consumidores que están tratando de ir a comprar un bien final, una mercadería, y para eso se van a querer ubicar cerca. Acá estamos pensando en gente que produce insumos, trabajadores que producen insumos para una determinada fábrica y que mientras más lejos estén de la fábrica, menor será el precio neto percibido por sus productos. ¿Por qué? Porque le van a tener que netear el costo de transporte. Bien, entonces esto es como una última variante del modelo de ciudad fábrica. Por último, vamos a charlar un poquito acerca de las ciudades de innovación. A ver, cuando uno mira la distribución geográfica de las actividades de innovación, va a observar que las actividades de innovación están muchísimo, muchísimo más concentradas que el resto de las actividades económicas. Y esta extrema concentración se debe al hecho de que hay las ciudades, por su diversidad y por su tamaño, disminuyen enormemente el costo del proceso de innovación. Las ciudades minimizan el costo del proceso de innovación. De hecho, esto se ha modelado a nivel teórico planteando que las ciudades son laboratorios o son incubadoras de nuevas empresas. Bueno, cuando uno mira las variables a nivel geográfico, observa que las patentes se concentran casi enteramente en las ciudades y su incidencia per cápita también se incrementa con el número de personas y el nivel educativo. Y también, bueno, hay que tener en cuenta lo que les mencionaba en una de las primeras clases, que en lugares más densos el número potencial de intercambios de ideas va creciendo geométricamente con el número de personas que habita ahí. Planteemos como supuestos, no hay economías de escala estáticas en producción o comercio. Sí vamos a ver que hay un rendimiento a escala en las actividades propiamente dichas de innovación. Los trabajadores tienen dos opciones, o la autosuficiencia o desarrollar una innovación y exportarla a otra región. Después,
tengamos en cuenta, en función de lo que decíamos sobre el intercambio de ideas, la innovación es facilitada por la colaboración. Mientras más gente colabora aportando ideas, más valiosa es la comunicación, aunque esto tiene también, es un proceso que se agota, no crece indefinidamente con la cantidad de empresas. Y bueno, por último, podemos ver que mayor retorno a la innovación de la aglomeración es acompañado por un crecimiento en las rentas, reduciendo el retorno a la innovación. Digo, es decir, esto un poco le va a poner algún tipo de freno a la curva de incremento del producto marginal del trabajo, un producto de la mayor escala. ¿Por qué? Porque, bueno, el mayor retorno, el mayor retorno en la innovación como producto de una mayor aglomeración también va acompañado de mercados que se saturan, como por ejemplo el mercado inmobiliario, suben mucho las rentas y eso lo que hace es reducir el retorno del esfuerzo de inversión. Ya sí, seguís ganando más plata, pero cada vez te crece más el costo de vida y se va achicando la brecha entre lo que ganas y lo que tenés que gastar. Eh, Bien, esto está mostrado acá en un diagrama que es exactamente a los que vimos en las clases anteriores. Entonces, primero hay una curva con rendimientos decrecientes, que es la de retornos a la innovación, y abajo una curva con rendimientos crecientes, que es el costo de vivir en la ciudad. Y por último, abajo podemos ver eh, cuál es el payoff de la innovación, que esto es en definitiva, digamos, los ingresos que te genera menos el costo de vida eh, en a medida que se va incrementando el tamaño de la ciudad de innovación. Entonces, como bien habíamos visto en la clase pasada, el punto A es un equilibrio estable, el E también es un equilibrio estable. Eh, a ver, perdón, es un equilibrio estable asumiendo que Perdón, sí, está bien. El punto E, claro, el punto E es subóptimo, la ciudad es demasiado grande, pero constituye un equilibrio estable. Así que, bueno, eh, esto fue, chicos, un paso muy rápido por 4 tipos de ciudades y sus correspondientes modelos. Las ciudades defensivas, en donde la economía de aglomeración era en la defensa mutua. Después, las ciudades de comercio, en donde la economía de escala se daba en el uso del puerto y eso justificaba eso más la necesidad o la conveniencia de comerciar debido a ventajas comparativas, lo que hacía era motivar a que es una gran aglomeración en torno al puerto. Después las ciudades fábricas, en las cuales lo que se explota es la economía de escala fabril. Y por último, la ciudad de innovación, que bueno, cuando se incrementa su tamaño, esa ciudad ve reducido este, su costo de innovar porque, bueno, por cada persona hay una mayor cantidad de interacciones, interacciones exitosas. Así que, bueno, esto es todo, chicos, y cualquier duda recuerden consultarme. Y acá en la última slide tienen la bibliografía. Bueno, muchas gracias.